Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Conexión Digital Meridiana. Tenemos tres temas importantes que vamos a tocar a lo largo de la emisión y varias etiquetas que hacen referencia a ellas. Primero hablaremos de Venezuela y la situación que se vive desde hace más de un mes en la Embajada del país bolivariano en Washington. Allí tenemos dos etiquetas: Manos Fuera de Venezuela y Embajada Protección Colectivo en inglés. En Argentina, el día de hoy darán a conocer el fallo del quinto juicio que debió enfrentar la dirigente social Milagro Sala. También contamos con dos etiquetas: liberen a Milagro, y con presos políticos no hay democracia. Y también estaremos hablando de un tema muy importante, el Día de la Familia. Quédense con nosotros, tenemos más. El gobierno bolivariano denunció al mundo lo que denominó de nueva e insólita acción golpista de dirigentes políticos de la oposición venezolana, quienes buscan activamente una intromisión militar extranjera en la nación bolivariana. La derecha venezolana ha solicitado por escrito una intervención militar contra Venezuela. Representantes del gobierno han dicho que la carta enviada al Comando Sur de Estados Unidos por parte del dirigente opositor Carlos Bezio se constituye en una prueba más del delito de lesa patria en la que incurren. Además de la usurpación de símbolos, la derecha política parece no medir las consecuencias de sus actos, que involucran conductas altamente irresponsables. Y ante estas nuevas acciones de la oposición venezolana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que continuarán trabajando por la defensa de la soberanía e integridad territorial y la paz del pueblo venezolano. Una provocación contra Venezuela para probarnos, para ver qué hacía nuestra Armada Bolivariana, para ver qué hacía nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para ver si tenemos miedo, para ver si dudamos, para ver si vacilamos en la defensa de nuestro mar y nuestra patria, para ver nuestra reacción, y la reacción fue ejemplar. Primero, la respuesta de serenidad absoluta. Lo que yo digo, frente a cualquier circunstancia, nervios de acero hubo. Serenidad, firmeza y decisión. Y ante esta situación, por supuesto, hay reseña en diferentes portales web. Vamos a revisar qué está publicando la agencia carabobeña de noticias. Veamos su titular. Delcy Rodríguez repudió solicitud de intervención militar. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió la solicitud de la oposición venezolana al Comando Sur de los Estados Unidos de ejecutar una intervención militar en la nación. Ella dijo: rechazamos el adefesio de carta enviada por uno de los golpistas que hoy se esconde en Washington, donde pide la intervención militar en Venezuela en nombre de un grupo de golpistas que ejecutan acciones terroristas para crear zozobra y desestabilización en nuestra patria. Así lo dijo Delcy Rodríguez. Por su parte, el vicepresidente sectorial, social y territorial, Aristóbulo Istúriz, también repudió el hecho de que estén pidiendo una intervención militar. Lo está reseñando El Tiempo, allí lo tienen en pantalla. Dijo Istúriz: rechazo el envío de la carta al ejército de Estados Unidos en donde piden la invasión de una fuerza militar extranjera. Han ocurrido muchas cosas que no podemos callar. Son declaraciones ofrecidas luego de una reunión del Gabinete Social hace una jornada donde se analizaron algunos de los acontecimientos políticos de Venezuela y el mundo. Por su parte, los cancilleres de la Comunidad del Caribe expresaron su preocupación ante las acciones de la oposición venezolana. Allí tenemos su titular, el titular que publica Prensa Latina. CARICOM propone solución pacífica a la situación en Venezuela. El Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias de la Comunidad del Caribe reafirmó sus principios rectores de no injerencia y no intervención en los asuntos de los estados al analizar la situación de Venezuela. Durante la 22ª reunión del Consejo celebrada el pasado lunes y martes, los cancilleres expresaron su profunda preocupación
por los acontecimientos en curso en ese país y reiteraron su posición contraria al uso de la fuerza para una solución de la crisis. También el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordó la situación en Venezuela tras el golpe de Estado fallido. Lo está publicando Hispan TV. Según el representante adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, la reunión se convocó a iniciativa de los europeos a fin de valorar la situación de Venezuela. Esta es la primera reunión que se celebra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el intento de golpe de Estado en Venezuela dirigido por el diputado opositor Juan Guaidó, y en ella se analizaron los resultados obtenidos en la reunión del Grupo Internacional de Contacto que se llevó a cabo los pasados 6 y 7 de mayo. Pero vamos a revisar qué están publicando diversos usuarios en las redes sociales, están reaccionando ante esta situación. Veamos. Ahí tenemos la reacción de Orlenis, una usuaria de Twitter. Escribe: los 4 activistas que aún permanecen firmes protegiendo la Embajada de Venezuela en Washington, dándole al mundo una verdadera lección de solidaridad y respeto al derecho internacional. Y ella publica los nombres de estos 4 activistas que permanecen allí en la Embajada de Venezuela en Washington. Allí tenemos más reacciones. Camilo Ernesto Rojas: están cercando económicamente a Venezuela, una vieja receta esgrimida contra Cuba. El mundo tiene que saber la verdad, y allí adjunta la publicación realizada por el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Tenemos más reacciones en Twitter. Diana Casola: siguen las violaciones del derecho internacional de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde se les va a permitir la impunidad? Cuba y Venezuela son enfreramis con dignidad y defenderemos nuestra soberanía. Allí utiliza la etiqueta manos fuera de Venezuela. Cuba es nuestra. Y precisamente en torno a este tema vamos a ver la caricatura del día. Allá está la publicación que está realizando Juventud Rebelde y su caricatura. Pero se hacen una pregunta: ¿terminarán en el uso de la fuerza los sucesivos fracasos de Washington por deponer la revolución bolivariana de Venezuela? La táctica no parece clara, así lo dice Marina Méndez. Allí está la caricatura en donde se puede ver claramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizando a el diputado opositor Juan Guaidó y manejándolo como si fuera a control remoto. Y para el día de hoy, diversos sectores sociales se estarán reuniendo a las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington para expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo bolivariano, pero también con los activistas que se encuentran dentro de la sede diplomática defendiendo las instalaciones. Vamos ahora a revisar de inmediato los temas que nos mantienen en alerta en las redes sociales y lo hacemos en directo con nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil con información que nos tiene nuestra corresponsal Danay Galetti. Allí está la publicación de nuestra corresponsal Danay Galetti. Ella escribe: profesores, estudiantes y funcionarios de escuelas y universidades brasileñas realizan este miércoles 15 de mayo un paro nacional en defensa de la educación y contra los ataques a las universidades y al pensamiento crítico por el gobierno de Jair Bolsonaro. Allí la imagen correspondiente a esta publicación que está haciendo nuestra corresponsal Danay Galetti. Ella está haciendo la cobertura desde tempranas horas y usted ha podido observar nuestra cobertura a través de nuestras diferentes rondas informativas. Nos vamos a México, allí se encuentra nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Él está publicando: maestros de la CNTE se movilizan en México en rechazo a la reforma educativa aprobada por el legislativo. Allí su reporte.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se movilizan el día de hoy cuando en este país se conmemora precisamente el Día del Docente. Los maestros de la coordinadora rechazan la reforma educativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y 18 congresos locales. Los mínimos necesarios para que sea ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ellos rechazan que todo lo que tiene que ver con el aspecto laboral de los maestros esté concentrado en el artículo 3º. Ellos piden que sea en el artículo 123 como todos los demás trabajadores del Estado. Así la situación en este país, donde los maestros el día de hoy se movilizan en defensa de sus derechos laborales y en contra de una nueva reforma educativa. Tenemos más información que nos está publicando también nuestro corresponsal Eduardo Martínez, pero en torno a otro tema también de México. Se mantiene contingencia ambiental extraordinaria en la CDMX por altas concentraciones de partículas PM2.5 combinadas con ozono. A las 10, hora local, hora de México, la megalópolis dará a conocer detalles del monitoreo. Vamos con más reportes en directo. Allí tenemos la publicación de Hisham Wanous. El ejército árabe sirio continúa la ofensiva antiterrorista en las provincias de Hama e Idlib, en el noreste de Siria, logrando significativos avances sobre las posiciones de las bandas extremistas. Tenemos además un Twitter publicado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde resaltó la labor solidaria desempeñada por el personal médico de la isla en más de 160 naciones. Veamos lo que está publicando el presidente. Más de 600.000 cubanos han prestado servicios médicos en más de 160 países en los últimos 55 años. En Cuba se han formado de manera gratuita 35.613 profesionales de la salud de 138 países. Estados Unidos busca restablecer el programa de robo de cerebros hacia los médicos cubanos y allí publica esta imagen correspondiente con los médicos trabajando y dice: entendemos la solidaridad, entendemos la lucha.
Importantes datos ofrecidos en este video que usted puede encontrar en nuestra página web. Aquí dice que se profundiza esta crisis humanitaria y es por eso que los palestinos protagonizan una nueva jornada de protestas de la Marcha del Retorno, que conmemora los 71 años del Día de la Nakba. Las manifestaciones se concentran principalmente en Cisjordania y en la Franja de Gaza, donde ya se han reportado algunos enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes, quienes intentan disolver la manifestación utilizando balas de goma y gas lacrimógenos. Hay información que está publicando nuestra corresponsal Nayara Tardo, que la vemos en pantalla, lo hace a través de su cuenta en Twitter. Al menos 65 palestinos resultaron heridos en las protestas de hoy en la Franja de Gaza para conmemorar el Día de la Nakba. Alrededor de 7.000 palestinos se concentraron en el enclave fronterizo para exigir el fin de la ocupación israelí por más de 70 años. Información que usted también puede encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @TelesurTV, @MelisaTelesur. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Gracias por continuar con la conexión digital. Los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, Claudia Cecilia Sadir y Mario Puc darán a conocer este miércoles el fallo en el quinto juicio que debió enfrentar la dirigente social Milagros Sala desde su detención arbitraria en enero del 2016. La causa se conoce como Luca Arias, en la que se le acusa a la líder de la Tupac Amaru de ser la autora de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de 2 o más personas. Los abogados de la dirigente denunciaron que se violó el derecho de defensa en juicio. En tanto, el tribunal rechazó los testigos que presentaron y durante el debate solo se pudieron escuchar a las personas que propuso la Fiscalía. Pero vamos a revisar reacciones que hay en las redes sociales. La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner se refirió en su cuenta de Twitter a la condena de la líder Tupac Amaru en Jujuy. Allí lo tenemos en pantalla. Ayer en Jujuy, un paso más en la brutal persecución que sufre Milagros Sala con una condena a medida de Macri y Gerardo Morales. Utiliza la etiqueta Argentina sin Estado de Derecho. Y sobre este fallo que se dará a conocer el día de hoy en torno a Milagros Sala, nuestra corresponsal Sabrina Roth tiene más información. Esta tarde se va a conocer la sentencia del quinto juicio contra Milagros Sala. En este caso la causa se conoce como Luca Arias. Se originó en el año 2006 cuando este dirigente social que pertenecía a la corriente clasista y combativa realizó una denuncia tras haber sufrido agresiones en el Ministerio de Planificación de la provincia. La causa inicialmente fue caratulada como lesiones leves producidas por personas a establecer. No se habían identificado en ese momento a los agresores. Luca Arias sí había manifestado que el grupo habría estado liderado por Milagros Sala. Sin embargo, en el 2009 la causa fue cerrada, archivada por prescripción de la acción penal y nunca más hubo ningún movimiento en el expediente hasta marzo del 2016. Es decir, 10 años después de los hechos, cuando Juan Carlos Maidana, que se encontraba detenido en ese momento, está detenido desde el 2009 por un delito común en el penal de Gorriti, envía una nota al juez Pablo Puyen Germanos, uno de los principales impulsores de la persecución contra Milagros Sala, para conocer cuál era el estado de una denuncia que supuestamente había hecho en el año 2006 en el marco de esta causa. Lo cierto es que cuando uno revisa el expediente no hay ninguna denuncia ni presentación, incluso como testigo de Juan Carlos Maidana en el marco de estas actuaciones. ¿Por qué le envía la carta a Pablo Puyen Germanos, que hasta ese día, hasta marzo de 2016, no había tenido ningún tipo de intervención en el expediente? Es algo que se desconoce. Lo cierto es que a partir de esta presentación de Juan Carlos Maidana, el juez reabre la investigación y es lo que fue llevado a juicio en este debate oral. Un juicio que reproduce lo que sucedió en causas anteriores, un único testigo que dice que Milagros Sala cometió determinado delito. No hay ninguna otra persona fuera de Juan Carlos Maidana que pueda corroborar lo que sucedió en ese día en el Ministerio de Planificación. Hoy se conocerá cuál es la decisión del Tribunal Criminal Oral número 1 en el marco de este expediente.
Así es, Sabrina. Y la persecución judicial contra la dirigente se inició en diciembre del 2015, cuando apenas asumió el poder Gerardo Morales, quien amplió el Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 integrantes. Y en torno a esto han denunciado que en esta oportunidad la acusación tiene el mismo patrón que otros juicios anteriores contra la líder de la Tupac Amaru. Un único testigo en el lugar de los hechos y el juez Pablo Pullen y Hermanos, uno de los principales impulsores de la persecución contra Sala, detrás de esta acusación. Y este video es a propósito de que este 15 de abril es el Día Internacional de las Familias, con el propósito de crear conciencia sobre el papel fundamental de estas en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes. Este día también permite reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan su desarrollo y evolución. Por esta razón, en distintas partes del mundo organizan actividades tales como talleres, conferencias, programas de radio y televisión, con el objetivo de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar. Por supuesto, es información que ha generado reacciones en las redes sociales. Vamos a revisar algunas de ellas que son muy importantes. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la familia es el pilar fundamental de la sociedad a través de su cuenta oficial en Twitter. Allí la vemos en pantalla. En el Día Internacional de la Familia expresamos nuestro deseo de dignidad y bienestar para cada hogar boliviano. En sus diversas formas, la familia es el pilar fundamental de la sociedad y el Estado trabaja para garantizar los derechos individuales y colectivos de sus miembros. Su par venezolano Nicolás Maduro hizo lo propio también en su cuenta de Twitter y dijo: en nombre de Cilia, de nuestros hijos, y en el mío propio, enviamos un saludo especial a los hogares venezolanos que hoy celebran con un abrazo amoroso el Día Internacional de la Familia, base fundamental para la construcción de los valores de la patria humana. Dios los bendiga, y allí la imagen referente. Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó la propuesta de adopción para parejas del mismo sexo con 104 votos de diputados a favor. Esto a propósito precisamente del Día Internacional de la Familia. Los dejamos con esta información. Gracias por acompañarnos.